Listo, profe. Ya. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, con la profe Ana. Ya son todos suyos, profe. Eso está, suena muy bueno. Bueno, chicos, buenas noches a los que se encuentran conectados. Muchas gracias por este espacio una vez más. Ya lo veníamos robando un poquito, la teníamos el pasado 22 y pues ahorita vamos a cumplir con esa reunión que tenemos pendiente para completar la actividad que tenemos por ahí pendiente. Entonces, quiero saludar a Ana Preciado, Carlos García, Edna, Elkin González, Jorge Vargas, Leonardo, María Albor, Nicolás y Oscar. Muchas gracias por estar conectados acá. Y bueno, entonces vamos a iniciar como que ya en orden de la actividad. Recuerden que tuvimos... vamos a ver aquí. Ven a compartir pantalla. Claro que sí. Ya, listo. Vamos a ver qué me permite aquí. Vamos a iniciar. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. Aquí estamos en esta invitación del encuentro sincrónico de intercambios, opiniones y debates. Recuerden que tuvimos ya un encuentro con esta actividad, que estamos trabajando la fase 5 de implantación, y con este estamos en la actividad de proyecto nuevo, y con este estamos en una actividad que se llama intercambios, opiniones y debates. Recuerden que en esa actividad nos arrojaron dos orientaciones, un formato de la evidencia, pues donde una actividad, lo que vamos a realizar, y un documento adicional de participación. Entonces, pues en esa partecita, esta actividad, yo ya tengo por acá descargado estos dos archivos, donde aquí en la página número 3 nos da vamos a recordar un poquito esas orientaciones, y yo les explicaba, les decía que podían ir montando la actividad escrita, y cuando nos viéramos hoy en esa parte del speaking, ya pues procedía a trabajarlas, a evaluarlas. Aquí yo tengo esta carpetica que ya iba llenando con las actividades que iba participando, y aquí lo tengo, aquí tengo ya varios chicos que participaron, que aquí están, ahí varios, pero vamos, antes de como iniciar esta partecita, vamos a recordar de qué se trataba. Esta es una evidencia que vamos a dar nuestras opiniones, vamos a escribir, vamos a hablar. Y va enfocada en la parte del ámbito académico y laboral, donde pues las partes conversacionales, las discusiones, debates o profesionales de alto carácter, de acuerdo a su formación técnica, usualmente se exponen opiniones, puntos de vista o argumentos con respecto a una determinada temática. En todos estos casos encontramos un principio básico, que es la expresión de una opinión, la cual en la mayoría de ocasiones debe estar debidamente documentada o justificada con evidencia de argumentos razonables y convincentes. Es decir, tener un claro argumento y una clara apropiación de la información que queremos compartir. Tener la capacidad de expresar opiniones en inglés y poder sustentarlas de manera apropiada es una habilidad muy importante para lograr una buena comunicación y un excelente desempeño en cualquier escenario que se nos presente durante la realización de nuestros estudios o durante el ejercicio de nuestra profesión u ocupación. Con el fin de poder reforzar esta habilidad, se ha planteado el desarrollo de la siguiente evidencia de desempeño, en la cual usted deberá participar en un debate sobre un tema técnico de su especialidad. Para ello deberá seguir las indicaciones que se muestran a continuación. Primero, pues poder participar en debate, hablábamos que puedan ser dos personas. También pues de acuerdo pues, porque teníamos dos puntos de vista del hablante 1 y hablante 2. Si en caso que no se pueda trabajar las dos personas, pues puede ser una sola persona, y ya yo puedo hacer la contraparte de ese tema como tal de
tema escogido. Ahí vi que una compañera, la vi sola en actividad, como otra vi 2 o 3 compañeros. Cuando organicemos el grupo, deberán seleccionar un tema que aquí no nos propusieron, y aquí hay sino 11 temas a escoger de acuerdo a la objetivos de actividad. Cuando escogíamos el tema, íbamos a preparar una intervención en el debate utilizando el formato de preparación de debate. ¿Cuál es ese formato? Este pequeño formato que ven ustedes aquí. En este formato, como se los explicaba, íbamos a colocar el tema y los nombres de los que iban a intervenir. Y íbamos a trabajar las exposiciones de cada uno de estas personitas que se encuentran aquí. Recuerden que les decía que en este formato íbamos a trabajar uno que fuera afirmativo y otro que pues fuera en contrario, negativo al tema escogido. Entonces, por eso que en este formato íbamos a encontrar un espacio para el speaker one, que era la persona que iba a estar aquí a hacer parte del tema, hasta que iban a escoger los puntos de vista, lo que iban a hablar de acuerdo a cada uno de estos casos. Y el segundo hablante iba a hablar sobre esos puntos de acuerdo a lo que iba a trabajar. Entonces, dar sus puntos de vista, sus 3 puntos de vista, de acuerdo a ese punto como tal. Y aquí la guía, una vez más, nos muestra, por eso que nos dan las 2 partecitas en esta guía para tener un hablante 1 y un hablante 2. Por eso que aquí podemos coger afirmativo o la forma negativa. Igualmente tiene la misma estructura del anterior, dando nuestros puntos de vista de acuerdo al tema escogido. Cuando nosotros hayamos tenido esta información recolectada, usted y su compañero, por de acuerdo, para que uno adopte una posición diferente, contraria a la como tal. Adoptar su punto de vista, debe hacer la respectiva búsqueda y consultar artículos o páginas de internet y para tener la información de acuerdo y dar con sus argumentos. Diligenciar el formato con su compañero en los cambios previstos. Y van a coger un tema, los 2, y cada uno va a tener una posición a ese tema y dar sus puntos de vista de acuerdo a este formato. Utilizar el vocabulario y el material de formación que nos ayudaría para completar esta actividad. Cuando ya hemos trabajado ese formato, yo les dije, vamos entonces a enviar esa actividad escrita al espacio y yo poder descargar quién había participado y descargar el archivo y ahí, entonces, de ahí escuchar a las 2 personas que hacen parte de la actividad y escuchar los cuales está a favor y pues escuchar cada una de sus posiciones, sea a favor o contraria a ese punto de vista. Y por eso estamos aquí como cumpliendo la segunda parte de esta actividad donde vamos a hacer este encuentro sincrónico donde yo los voy a escuchar y si no tienen algún compañero para hacerla, yo seré esa parte donde darán la positiva, la forma afirmativa de ese punto de vista. ¿Ok? Claro, chicos, ¿sí entendieron la actividad que lo deben compartir? ¿O tienen alguna pregunta con esta evidencia? Recuerden que si no tienen mic, pueden hacerlo por el chat y hacer sus consultas. Hola. Por ejemplo, en la carpeta tengo, vamos a mirar. Vamos a mirar. Okay. Aquí tengo a Oscar David Ortega Arroyo y Leonardo Sánchez. Creo que los vi conectados. Ok. Aquí están lo mismo, igualmente aquí es la misma, esta es la misma porque la descargué creo que 2 veces, es la misma con diferentes tipos de letras. La otra que descargué fue Jorge Luis Vargas González y Carlos García González. Aquí está Alejandro Osorio y Edna Quintero.
Nicolás Montoya y Ana Apreciado, y en la misma. Listo, aquí está. Entonces, chicos, los escucho. ¿Quién inicia? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Quién me habla? Oscar Ortega. Hola, Oscar, cuéntame. Bueno, ahorita ¿No? me tocó la realización del debate con mi compañero Leonardo. Claro que sí. Voy a abrir entonces el archivo. Lo voy a abrir aquí y vamos entonces. Ok. Ustedes cogieron el tema Which Programming Language is the best? Ese es uno de los topics de aquí. Ok. Ok. Which Programming Language is, ¿cuál es el lenguaje de programación? ¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Cierto? ¿Ok? Listo. El punto, la F. ¿Listo? Comencemos. Let's start. Bueno, empiezo yo, profe. ¿Están listos? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Ok, thank you. Yes, mister. Let's start. Okay. Topic. Which programming language is the best? Affirmative. Good evening. Chairperson, opposition, and audience. We are apprentices of the technological program ADSI. The topic for today's debate is that the best programming language is JavaScript. I will be speaking about the best programming language is JavaScript. Advance of the JavaScript programming language. We is the most widely used programming language. Our second speak will be talking about JavaScript is not the best programming language. Disadvantage of JavaScript. Other current used programming language. Your first point. My first point in the best programming language is JavaScript because it is very versatile and it is the easiest programming language to learn web development. JavaScript has a hit job output with usage worldwide. My second point is advance of JavaScript programming language. It is fast, cross-platform, supported by the most popular browser and can be run on any mobile operating system. JavaScript can be used in a web page because of its compatibility and it's more interactive. Your this point. My third point is JavaScript is the most widely used the programming language because it's simpler, fast, and lighter than other programming language. With JavaScript currently approximately
million software development in the world, programming with specialty on the web. JavaScript. Closing statements. One moment. Closing statement. JavaScript is considered a very flexible, powerful programming language, being constantly implement with numerous web browsers. Okay. Okay. I disagree. You on- are on- Oscar. Yes. Yes. Okay. Leonardo. I disagree on in what's started by the college regarding JavaScript. With this programming language has coming and difficulties. JavaScript is not the only programming language. These backstains of JavaScript under currently used programming language. My first point is JavaScript is not the only programming language. There are different programming languages such as Python, PHP, among others which are open source and dynamic to use. Only JavaScript, Python, and PHP, their language are more dynamic, React, and their learning curves are simplest and stored. My second point is disadvantage of JavaScript. JavaScript is not supported by and borrowers uniformly. Many users report that the use of functions and even headings is limited. My third point is other programming language most used today. Currently, JavaScript is not considered the most used language since other programming languages such as Python, PHP, Visual Basic have often yet greater demand in the market. In July 2022, Python is ranked first while JavaScript is ranked seventh according to the list of the 10 most popular languages in the world. The JavaScript programming language cannot be considered the only one or the best since other with the same characteristics and greater advantage compete. No. Señora, Okay. I have a question for Leonardo and Oscar. I have a question. Tengo una pregunta para ambos. Oscar, do you think that JavaScript is not a good programming for languages? Is not good tool? Oscar, JavaScript is good or is not good? It's good. It's good. Okay. Yes. Okay. Leonardo, JavaScript is good or is not good?
It's not good. Que es Because good is Visual Studio. visual studies. Okay, that's good. Oscar, your point and you express and you say something Java where you say is not the only programming language. Is correct or not correct? Is correct or is not correct? Repeat. JavaScript is not the only programming language. Is correct or is not correct? It's not correct. Okay, good. Okay. ¿Cómo se sienten en estos estilos de actividades hablando en inglés? Pues, digamos, en el caso mío, hay palabras claves, ¿no? Mucho lenguaje técnico. Exactamente. Entonces, esas palabras claves como que lo centran a uno en el tema. Y Lo dice, ayuda. uy, sí, ¿de qué se trata el tema? Estamos hablando de que si se puede trabajar en línea, que no se puede trabajar en línea, de que cómo le parece, que si realmente le Entonces, parece que es mejor. que no. Oscar y Leonardo, ¿cuál es el mejor lenguaje y programa que podemos utilizar? ¿Quién me dice? Which programming language is the best? Pues Which digamos, one? ¿Cuál es? pues digamos en este caso que estamos apoyando mi compañero JavaScript, JavaScript obviamente ha evolucionado bastante, ¿no? Okay. Pues porque cada día se aprenden nuevas formas para que las personas aprendan más rápido, para que no se complique uno tanto la vida. Pero entonces han surgido programas que, digamos, se han basado en los errores de los otros programas y han sido como mucho mejores. Okay, that's good. ¿Y cómo decimos en inglés? En inglés se dice, uy, está bien complicadito. Todo lo que acabo de decir. Bueno, chicos, miren que en un ejercicio, nosotros no podemos cerrar, ¿no? Ya vienen los demás compañeros, se va preparando Oscar, perdón, estoy con Oscar, el compañero Jorge Luis y Carlos García. ¿Sí se encuentran? Jorge Luis, ¿se encuentra ahí Carlos? Jorge Luis y Carlos García se encuentran. Sí, yo estoy aquí conectado. No sé Okay. si mi compañero esté todavía ahí. Vamos a mirar. Sí se encuentra. Carlos sí está y Jorge. ¿Y Jorge se encuentra? Jorge Vargas se encuentra. ¿Me dice yes o no? Alguien tiene la mano levantada, Nicolás, y después otra compañera. Nicolás, tu pregunta. No, es que estamos levantando con Ana para saber si podemos pasar en la siguiente, o sea, en esta que viene, por ¿Perdón? ¿Sí me escuchas bien? No te escuché bien, corazón. Cuéntame. Era para decirte que si hay posibilidad de que podamos pasar con mi compañera Ana ahorita en esta sesión que sigue, por favor. Claro que sí. Sí, miremos si no está Carlos, Jorge, pues esperemos que se conecte. O si no, trabajamos con Carlos. Solamente y yo le ayudo. ¿Listo? Bueno. Entonces, Nicolás y Ana Apreciado. Su turno. Thank you so much, Leonardo and Oscar. Thank you so much. Ya aquí entonces tengo el complemento de la actividad y ya estaré posteriormente calificando. ¿Ok? Edna. Ok, teacher. Edna. Profe, es para pedirte el favor, es que como tú ya nos habías leído de tercera, estamos a la espera con el compañero Alejandro. Claro que sí. Sí, tienes toda la razón. Discúlpame por haberte saltado. Sí, señorita. Gracias. Yo, Nicolás y Ana la tienen aquí de número 4. Tengo a Jorge y Carlos de segundo. Jorge Vargas se encuentra conectado. Jorge Vargas. Sí. No lo veo. Jorge, creo que sí, él está conectado, creo que por aquí. Vamos a ver. Jorge Vargas, sí estás conectado. Sí está conectado. Y Carlos, claro que sí. Van a iniciar, chicos. Vale. ¿Quiénes nosotros?
profe, qué pena. Qué pena. Tengo de segundo a Carlos García y Jorge Vargas. Ellos se encuentran Lo conectados. que pasa es que, sí, no sé, No, no sé si Jorge está disponible. Sí. Sí, Jorge está Ok, aquí, ok. claro que sí. Hola, sí. Vale, pues chicas, comencemos. Voy a ver compartir pantalla y mostrar su actividad. No, ya me salió. Ya me salió ya. Sí, sí. Entonces ahí ya yo cuadré ahí. Ok. Voy a comenzar a compartir pantalla. Y después se prepara Edna con Alejandro. Y ya por último con Nicolás. Qué pena que Nicolás y yo tenían orden y no quiera cómo saltarme esa partecita. Voy a comenzar un momentito de pantalla aquí y les voy a mostrar lo que tienen los compañeritos acá. Bueno, Carlos, Jorge Luis, también cogieron el mismo tema, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Comencemos. Okay, debate preparation temple. Field speaker guide. Topic: which programming language is the best? Speaker names: Jorge Luis Vargas González and Carlos García González. Speaker position affirmative. Good evening, ladies and gentlemen of the audience. We are Jorge Vargas and my partner, Carlos Garcia. The topic of today's debate that we chose is which programming language is the best, in which is take Java software as a reference as one of the best programming language is which we have developed our application for the AIM Mail distributor. No sé, creo que sigue Carlos, o outline your team case, o sigo yo con my first point. Hágalo usted, Jorge. No, yo lo puse para compartir, pero voy a dejar de compartir para que hagas tu participación. No te preocupes. Your first point. My first point is to introduce Java as an easy-to-use language favored by developers and data scientists that provides basic debugging. My second point, Java user-like it because its graphics and page service are extensively realizing that it is a secure language due to its use of bytecode. My third point, there are quite a few people who use Java as a programming language to develop their problem-solving abilities and task automating activities. Knowledge of this language can open up a host attach job opportunities. Closing statement, as a developer, I will choose Java as a programming language due to its multiple tools and ease of operation. Listo, Carlitos, sigue. With you. Hi, my name is Carlos Garcia. Today I will be talking to you about Python is a general purpose language, has a very useful standard library. It is an open source and cross-platform language. My first point is Python is a general purpose language. Created time for programmers to adapt a particular type of programming. It allows several styles of object-oriented programming, impaired programming, and functional programming. Other paradigms are supported through the used extension. My second point is has a beautiful user
standard library. Python has a standard library that allows you to perform other functions, more complex tasks more easily than other languages. For development, latest training such machine learning, Python is the most popular language in the world. Python is a perfect language for any beginner programmer who is determined and learn their own because at the is syntax. My third point is it is an open source and a cross-platform language. This term refers to the high-level programming language and the used developed application algorithms. Unlike other languages as Java or CCC, is an open source multi-platform language, free, which allows unlimited software development. Including esta thing, as Python is a more complex language that is competitive, I dare to decide that is the best language. Okay. Okay. I listen to Carlos and Jorge and George. You choose the same topic like Leonardo and Oscar, that which programming language is the best. Everyone give an own point of view about what is the best programming language that you have to use. In this case, we talk about the AME distributor and the Python. Also, you give some explanation and examples. I have a question for Carlos. Carlos, your point is affirmative or negative? Charlie is negative. Affirmative Python, affirmative Python, negative for Java. Okay, good. So Java is for affirmative and Python is for negative. That's it? Or is That's the right. Okay. You say here, I'm going to share my screen. I'm going to share my screen. Voy a compartir. Miren aquí, voy a compartir un momentito. Voy a compartir el archivo que me compartieron. Y dice, here, in the speaking number 2, negative or affirmative? Which one? The second speaker. Negative or affirmative? Negative. Okay, good. Negative. But you say the Python is a general purpose language and has a very user standard library. It's an open source that cross-platform language. Okay. ¿Cómo se sienten ustedes hablando sobre un tema específico técnico de ustedes en otro idioma? Pues se siente porque la mayoría, se siente perfecto porque la mayoría de software viene en inglés y pues va uno entendiendo poco a poco a nivel de programación, ¿sí? Okay. Entonces, al entender muy bien los parámetros en inglés, ayudan a que la comunicación hacia el cliente o al desarrollador sea más efectiva y más acertada. Okay. Aquí me hubiese gustado que hubiesen evitado esa marca de agua negra en la presentación. Esta partecita negra para que el archivo no quedara diferente al resto que no tenga más, para que la presentación sea más uniforme, ¿ok? Okay, thank you so much, Carlos and George. Thank you so much, very nice. Yes.
Okay, good. Let's continue with Edna. Edna con Edna y compañerito Alejandro. Voy a abrir por acá. Voy a abrir por acá. Carlos y Jorge, muchas gracias. Ya tengo aquí con eso completo para la participación en su actividad en la plataforma, ¿ok? Me dice María Albor que no ve la compañía. No sé, ¿me puedes compartir por acá por acá tu archivo? No sé si por acá o por el interno para tenerlo. Listo. Listo, profe, sí, señor. Gracias. ¿Podemos empezar, profe? Listo, Edna, comencemos. Bueno, profe, gracias. Bueno, the base preparation templates. First, speaker's guide. Topic: are social networking sites useful or harmful to people? Speaker names: Alejandro Osorio and Edna Quintero. Speaker position: negative. Grading and introductions. Good afternoon, change person, opposition, and audience. Today we will have a debate where two topics to be discussed are social networking sites useful or harmful to people. We have two opinions, one in favor and one against, where Edna will make the debate from the position side and Alejandro from the negative side of the situation. Outline your team's caso, your point. I will speak about scam social networks, falsification of identity, social network addiction. Your first point, state your arguments. My first point is, when we surf the internet, we are always exposed to threats. These can be very varied, different types of malware, such and viruses, trojans, ransomwares, but also other risks that come through messages, emails, and that normally need user interaction. In recent times, threats have increased through the means and they take advantage of certain user vulnerabilities. We can find some types of scams such as fraudulent links, assumptions, awards, money fakes offers, fraudulent links and service attacks through social networks like Facebook, but also instant messaging programs. They look for the victims to enter that link as from their taking them to a fraudulent website or even download a malicious files. Many links can be said be a friends with a sample video without notes that is malicious files. You have to pay attention. This stuff. Never click on links that were considered strangers. The alleged pieces often come from emails or instant messaging. I believe that we have all ever received a message of this type where we are told that we have been rewarded. Sometimes it might well be a trip, certain money that has touched has computer, a cell phone, a big clone among others, it returned their escape. The fill out a form, from which
Ánimo, no te desconcentres. No te desconcentres, ánimo. Están haciendo bien. Yo sé que no es fácil. Algunos pensamos que no podemos, pero sí, nosotros somos capaces de hacer eso en muchas cosas. Vamos pues, ánimo. Gracias, profe. The attack is done with the victim attack. They can also even ask for certain money for the procedures caused by the sending of the pricks. If you receive a similar type of messages, it's the best to ignore and delete it if we can even avoid opening it. Asymmetric is the relate cryptocurrencies promises to generate money quickly and easily using our computer. They tell us to install a program to mint digital currency. It is true that otherwise to do is legitimately, but in many cases they only seek to take advantage of the victims. False offers en ocasiones we have the hand on to be sometimes for a space that is too low. They offer incredible discounts and temperature uses to buy or less enter the space. On many occasions behind that link there is sometimes on fraud. In this case, it is essential to consult websites well before buying and anything say your reputed user comments what they sell. My third point is social networks such as Twitter and Facebook have changed the way we relate and they have come to influence. In some cases or behavior, each person uses social network in a purpose they cement their work, publicize their company, sell products and services, or comfort friends so the ways in which they are used affect the individual. Some students have an Evelyn addiction to social networks such as Facebook, Instagram, Twitter, with low self-esteem. Results that have been supported the presence of depressives. Child porn opposition and members of the opposition includes the conclusion that it have reached dance to the although social networks are a great technological advance, you have to be careful with everything you publish and the information you give because an adolescent error can be problem with you are adult because you cannot go back and delete his photos or video that you all know is to have uploaded. Le doy paso a mi compañero Alejandro. Muchas gracias. Hello. Spirit position, affirmative, negative. Expressing, discerning free, with spirit argument. Social network are here to say intent and 13. We have for our professional and personal lives, apart from the loads hours or leisure day we can spend on networks such as Facebook or YouTube. There are many or positive aspects of social network that we find in our day today. Here with highlights some of the most string. Why do you desecrate why free speech position? Really speak the point you will make. Today, I will make to you about a speech of information as to all types of content, entertainment source. Your first point, start your argument. My first point is, one,
speed of information. It's clear that social network and stream, both personally and professionally, on the speed which we rate the most important need of the information is thought out on our well or on timeline, constant line, survey contents or friends. On many occasions and more frankly, we find out about the big evidence on the days from the social network inside on from the media because some from our environments and share in on the social network this information that is given to say and the aspect on our timeline or way what out is doing anything and all is one of the gates around of social media. We are constantly informed about the current event of day. Your second point, as to the first content, another of the position of social network is everything we learn for all the people, both in terms of hobby and professional ways in the network. There are people with a lot of talent and the viralization of the continuous mean and the weak actually hacking of the gates, tutorials and manuals that helps you your day today to prepare professional presentation or the prepare birthdays for family parties. Sergio argument. My third point is how it has undergoing our days with television, what the kind of entertainment in the current scenario is the social network that led the ranking of entertainment media, multimedia content and videos, such as a story in Instagram or game and the days of Facebook, occupies much of the flight time of your people and not Jones. Not forget instant messenger application like WhatsApp, we stay that case of the time we send online. Closing statement. At the end of the work, the following conclusion we reached. One is the important to remember that not social network will create with the same objectives. Second, is social network and its positive aspects, while which they of their millions of so many advantages and facilities. 3. When our social network also have the negative side, which is they have to be very careful in their north because maintains the side is very implicit. Okay. Okay, I have a question for to Edna Alejandro. Multimedia, for example, the networks that we know the network are important or not important for the communication? Yes, important. Why? Como preguntamos why, respondemos because. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes en la comunicación? Solamente respóndame esa pregunta. ¿Por qué? Why? The social networks are
important for the communication, or why are so entertaining? Porque son tan entretenidas. ¿Por qué? Ya lo hice muchas veces. Profe, ¿puedo contestar yo? Oh, yes, of course, for Edna and Alejandro. Yes, of course. Ah, bueno. Because a social network has its positive aspects in which they offer their millions of users many advantages and facilities. Okay. Because all the people around the world use networks. They use on a global entertainment for people. When somebody got a cell phone, somebody got a PC or a laptop, a computer, the first thing that guy looking for is a social network. Like, give me example for social network, please. Deme ejemplos de social network, please. Ejemplos de social network. Which one? For example. Facebook, Twitter, Instagram. Yes, that's it. Some studies said that when a people got on a cell phone, on a PC, on a laptop, on a computer, the first thing they are looking for is for a social network. I'm not looking for the used to be connected or get on a cool communication for somebody else for another place around the world. So people love to be in social network. People sometimes get sick or sometimes has enough. All the time are giving opinion, or they go the world or go living through on a social network. Okay, Alejandro and Anekna, thank you so much. We continue with Nicolas with the thank you so much, Alejandro Neta. Thank you so much, was good. Thank you for your participation. Muchas gracias por su participación. Muy amables. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. To you. Nicolás Montoya, han apreciado. Your turn. Su turno, por favor. Good afternoon. Good evening. Ok, voy a abrir su archivo y voy a ver de qué vamos a mirar. Voy a comenzar a compartir pantalla. Good evening. Good evening, Anna. How are you? Fine, thanks. And you, teacher? I'm good. Thank you for asking me. That's really nice from you to ask me how are you tonight. Look, here is the way of Nicolas and Anna. Do mobile apps or apps, like we know, improve people quality of life. It's a nice topic. Todos los temas que han cogido son excelentes y son más de acuerdo a su parte técnica, y es tan importante apropiarse de esa información. Listo, comencemos. Let's start. Nicolás Ana Apreciado. We are an apreciado Nicolás Montoya. The topic for today is that do mobile apps improve people quality of life. Okay. We do a kind of speech or a casual conversation. Okay. So let's start. Who is affirmative or who is negative? Affirmative and Anna is negative. Okay, good. Thank you Hi, so Anna. much. Hi, Nicolas. How are you with your new cell phone? Well, although I don't know how many apps are used. If you want, I can teach you. I would appreciate it because honestly, I am not very supportive of so many apps. Okay, I see.
applications help us to improve our quality of life. There are applications that help us to have fast food, get transportation, see a good promotion on products, and more. But don't you think we became dependent on apps to do such simple things? What are you talking about? What we stop going out or sharing with other people because we are behind an application expecting into the everything for use. For us, there are even people who have a deterioration in their health for not going out and being at home all day behind a computer or cell phone using application all days. Yeah, I can understand, but think that depends on how aware are you of things. If you are aware that your health is harmed by the incorrect use of the application or being behind on a screen for many hours is already your problem. And not knowing how to set limits to the things. Everything in excess is bad. In addition, many of the applications are not designed so that anyone can use them. You're right, but that is largely due for the fact that the first is was not clear what kind of people we're going to use the application. There are many applications that can become a headache for people. They are not user-friendly. I believe that there are many applications that can make things easy for us, and there are others that can be improved. Not everything can be perfect. The idea is to improve every day. Okay, for my part, I think that many of the applications are difficult to handle and more for the elderly, or with some type of disability. And another point is that most mobile applications need internet access. The subject of inclusion of people, many advances have been made in the development of applications. An example of this is the ATMs. I have seen for some tell you step by step what you must to do is appear in a screen, and also some have to braille system on the keyboard. It is difficult to agree on in this issue. I see. No, for my part, I feel that automobile applications have their flaws. The world is changing, and we must to adapt to this change. In the best way to learn to use all these mobile applications. They are looking to make us our lives easier. Well, you are a little right. People who are dedicated to creating all this style of mobile application need to do it responsibly. That applications are created to help people improve their quality of life and not in affecting her. Yeah, and you're right. I think we're gonna be integrated in certain teams, but it's nice to talk with you about this kind of teams. Is really okay, Nicolas. It's very important that people know for this idea. Yeah, you're right. Nice to see you. Nice to see you, Nicolas. Gracias. I like it. I like that conversation. You share, compartieron mucha información ahí en esa conversación. Y si quisiera preguntarle de cada cosita que compartieron, no terminamos esta noche. I like the conversation. You give an
me dieron otro estilo de dar sus puntos de vista. Muy bueno, me gustó los puntos de vista que dieron acerca del uso de las apps en el computer. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question for you. For both, for Nicholas and Anna. Do you consider that apps are necessary or not necessary? But again, do you consider have many apps or apps in the cell phone are necessary or not? I think the many apps in mobiles are necessary. Is very necessary because the apps facility to life. Okay, facilitate the life. Okay. Yes. Okay. Is depend of the professional or professional or maybe study, you need for study staff or yeah professional or yeah for ocio or for hobby? I think the most of the apps are made for the many topics. We can make conclusion with the apps or study. I think the apps are made for and I said for make of life or life easier. So I think it's necessary for the all topics. Okay, but people you can find. Sometimes I don't know it happened to you when you look in a friend's cell phone in the first page you can find many games. Yes or not? For my part, I haven't games in my mobile. Okay, thank you to you. Thanks a lot, Nicolas and Anna. Was really nice. Thank you so much for your participation. Was really nice. Thanks. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Me están escribiendo por el chat Jainer Díaz y Andrés Guerra. Están conectados. Me dice Ariana Vanegas que ella está sola, pero en la plataforma no veo sus archivos. Hay organizado aquí los archivos de las personas que están mandando sus actividades. Y por el interno, la compañerita María Albor me envió su actividad. María, te escucho. Y continuamos con Jainer Díaz y continúo con Jainer. También me dice el compañerito también, Elkin González. Listo, vamos a organizarnos aquí. María, vas a contar tu parte, ¿listo? ¿Listo? Yo tengo tu archivo. Continuamos con Elkin. Perdón, vamos a darle como el orden. Jainer, que me escribió Elkin primero, después me escribió Jainer y después me está escribiendo, ok, y Adriana. Listo, sigamos con María Albor y después con Elkin. Listo. María, comienza por favor. Good night. Good night. O good evening. Si me dice good night, ya te quiere decir, ya te vas. Good evening. Ok, listo, perfecto. Comencemos. Go ahead, no problem. No te preocupes, todos aquí somos amiguitos. Tu point of view is affirmative or negative? Affirmative. Okay. Which is the topic?
porque no lo veo aquí en el archivo. What is the topic about? Voy a compartir el archivo. No veo el tema. No lo especificaron en el archivo. Sí, Bueno, vamos a hablar un profesor, poquito me más pasa. porque es una participación de debate y los que están presentes van a participar también. Yo no tengo ningún problema. María Albot, si los compañeritos que participaron desean retirarse, perfecto, muchísimas gracias, muy amable, excelente ejercicio. La invitación a los que van participando, logrando esos resultados, es apropiarse mucho de este material técnico que nos exige mucho este programa de formación, que es muy amplio y nosotros no podemos estar exentos de manejo de un segundo lenguaje con nuestro programa de formación técnica. Y ya los que han participado, ya calificaré y evaluaré la actividad. ¿Ok? Listo, ya estoy compartiendo tu archivo, María, y no veo el topic. ¿Cuál fue el topic que escogieron? Java language. Ok. Java. Okay. Diver preparation template. Cleaning, preparing a position and audience. My freeze putting what is Java and what is designed for. Okay. Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsoft and later acquired by Oracle. Efficient and quality mobile application for produce computers and folks and decides to create. We are María Albora Rieta and Rosa Paso Garcia. The two peer for feeders develops Java programming language. We are clear this every developer needs programming language. It's time we were talk about Java. My point should present about Java are what is Java and what was it designed for. It advantages. Development area application stacking sticker points. Oil stacking speaker we are bit talking about C++, based programming language, beyond Java, and Java disadvantages. My second point advantage is you it's also both use marking. It is a strong right camper and devil. It is a agile audience facilitating the creation of major programs and research browse is free. My third point is the development of application Java is a safe and complete language. I love certifying techniques of multiple devices involves software and hardware. Mouse to address app. A level where Java use is libraries and is helpful of mobile application. Titus Java is putting in Twitter. User surprise and members of the audience. We can have Java claim. Pick a short A
universe programming language is Dios, Ajos is JAWS. Implementation sheet capacities in different areas. Surprising application and members every year and conclude. We are saying Java clear, big concern, your universal programming language design. Due to it has implements capacity in the first cracks. Okay, Maria, thank you so much. I have just a question for you. ¿Me vas a give me the meaning o el significado de esto que se encuentra aquí? C más C++. What do you mean C++? ¿Qué significa C++? And language programming. Okay, it's a language program, yes? Yes. What is the name? Or it doesn't have a name? Has a name? ¿Tiene un nombre? No? C++, así creo que se llama. Okay, it's a better programming language than Java. Okay, ese es un lenguaje de programa que consideran que es mejor que el Java. Yes? Yes or not? Yes. Yes. Okay. So, el topic aquí, what is the best language program? Es ese, which is the programming, that is the name or the topic? Yes? Yes. Okay, porque no lo veo aquí. O sea, es este. Which programming language is the best? Este es el topic here. Ok. Por favor, enviar este archivo a la plataforma, por favor. ¿Listo? Aquí entonces faltó la compañera Rosa Paso, que ahí sí no sé cómo va a ser con mi compañera Rosa con esta actividad. ¿Okay? Recuerden utilizar un tipo de letra, el orden de la formación, y si van a citar algo de internet, recuerden colocar esa partecita súper importante. Cuando tomamos algo de internet o alguna empresa en una de otra parte, hacerla repetida de donde es tomado, ¿ok? Que eso es súper importante. Y el tipo de letra, el tamaño para que nos pinde visualmente un orden y algo más en la parte de su presentación. Ok, María, thank you so much. Thank you so much. It was good. Okay. Thank you, Prof. You're so welcome. Elkin, go ahead with you. Are you ready? Elkin. Yes. Okay, I'm gonna share my screen and get your GGB. Okay, and then after Elkin, we continue with Jainer and company. Okay. Let's start. Elkin, what is your topic about here in this template? The topic that we are going to deal with today is the change that this generation has generated with the technological advances that have emerged in recent years. Okay. I will be speaking about a social networking sites useful or harmful to people. Oh, excellent. Okay. Individual privacy, so governments have access to all our information in order to protect us from all the problems in the modern world. The mobile app improved people's
quality of life. Our second speaker will talking about the damage social media can do, the danger that can cause the hundreds of information, the downside on mobile apps. My first point is, are social networking sites useful or harmful to people? Affirmative. Social network help us stay informed about the events that happen in the world. Negative. Although they are meant to help us stay informed, they also help create false information. Affirmative. Sometimes the guide of the facility to learn new and new things. Negative. But by providing us with learning, not everything is good, because also there are many influencers who do absurd things who do get followers. Affirmative. Being social networking allows to have greater communication with others. Negative. But some people are not what they say they are, and that leaves us vulnerable. My second point is individual privacy. So government had access to all our information in order to protect us from all the problems in the modern world. Affirmative. In some cases, yes, this will help prevent terrorism. Negative. But I will by violating our right to privacy. Affirmative. We could have a great backup of the information. Negative. But any system vulnerable in the cyber attacks. Affirmative. It will help us to be more on the forefront. Negative. Unfortunately, our government is not completely autonomous and depends a lot on other countries. My third point is, the mobile apps improve people's quality of life. Affirmative. They make a lot of work easier for us. Negative. We become dependent on things. Affirmative. Affirmative, they help us with learning. Negative, decrease the interest in research. In children's science, they always look for the easiest way. Affirmative, they amuse and entertain us. Negative, many times we learn what we should not do, and we become more sedentary. In conclusion, everything depends on the use we give to this technology, because while they can help us, they can also harm us. Listo, profe, eso es todo. Sí, te estaba escuchando, estaba concentrada escuchándote. Este es un interesting topic, tanto como los otros también, todos tus temas se conectan. I have a question for you. Just a question. That's it. Let's continue. At the beginning of the presentation, you say are social networking sites useful or harmful for people? What do you think about it?
¿Qué piensas acerca de eso? ¿Son útiles o dañinos para las personas? En tu own word, en tus propias palabras. If they are useful. Ok, why? ¿Por qué? Give me a reason. Dame una razón. Because it allows easy and instant communication. Okay. You consider it for communication. That's it for communication? Repeat. It's just for communication. ¿Es solamente para comunicaciones? ¿Para comunicarme? No. No, también, digamos, el right time news, information discovery, great opportunities for business owners, general funds and enjoyment. That's it. This gives us many things. This helps us to have communication, social interchange, social interchange, cultural interchange, many things, learning, improvement too. Realmente cada una de estas network sites tiene sus pros y sus contras, sus disadvantages and advantages. Y tú nos dices muchas de acuerdo a los dos sites. Entonces, es importante, cuando hablamos de estos social network, es equilibrarla en los dos puntos, porque siempre vamos a encontrar personas o people que van a estar a favor y unas que van a estar en contra. Y siempre vamos a encontrar dos puntos de vista y ambos puntos de vista van a tener sus razones y sus argumentos para hablar de por qué dan su punto de vista de acuerdo a ese tema, sea affirmative or negative. Okay, thank you so much. It was good. Thank you so much. Por favor, monta tu actividad en el espacio, te agradezco. Listo, para poderla tener para darle la respectiva calificación. Ok. Thank you. You're so welcome. Ok, Jainer y compañía, y terminamos con Adriana. Recuerden los compañeros, si ya terminar, si participaron, ya se pueden retirar, no hay ningún problema. Muchas gracias por hacer esas intervenciones. Es de mucho agrado para mí recibir estas actividades que realmente nos ponen como reto y nos pone a decir, que no voy a hablar inglés. No, lo podemos hacer. Y estas ya son uno de esos inicios, lo podemos aprovechar. Listo, Jainer, comencemos contigo. ¿Estás conectado? Jainer con Andrés Guerra. Voy a buscar tu actividad. Hello. Buenas noches, profe. Hello, good evening. How are you? Good evening. Fine, thank you. And you? I'm great. Thanks a lot. Voy a buscar tu evidencia aquí en el espacio. Ya estoy buscándolo. ¿Listo? Ok. Ya estoy buscando aquí. Okay. ¿Están los dos conectados? Sí. Bueno, yo aquí lo veo conectado, güey. De todos modos voy a escribirle, espere ahí, profe. Sí, no, que estén los dos, por favor. Ok. ¿Dónde lo montaste, Jainer? ¿En el espacio? No lo veo. Jainer, no lo veo, Jainer, con tu evidencia. Me lo puedes enviar por aquí, por el chat. Yo lo descargo. Al igual si Ariana quiere compartir. Hola, buenas noches. Hello. Sí, ya me escuchan, ahora sí. Sí, ¿quién me habla, por favor? Sí, ya. Ese es Jainer, yo soy Andrés.
Ok, perfecto. Compañeritos, su archivo no lo veo. Me lo pueden aquí adjuntar un momentito. Lo acabamos de montar, profesor. Sí. Recuérdame su ficha, por favor. La 2348-206. (2348-206), correcto. Listo. Listo. Vale. Perfecto. Aquí. Ok. Ok. Está cargando, muchachos. Efectivamente, aquí está el de Edna. El de Elkin ya está listo. Lisset también está montado aquí. Andrés Felipe y Jainer. Listo, Jainer, perfecto. Ya lo estoy descargando. Listo. Perfecto. Jainer. Estás con Andrés Guerra. Listo, perfecto. Sí, Aquí Andrés está. Guerra. Listo, ok. Listo, mis compañeritos. Voy a compartirle la pantalla para mirar el tema con el resto de compañeros que se encuentran conectados. Okay, this is the, okay, do mobile app improve people quality? Okay, aquí han coincidido mucho con los temas. Okay, let's start. Go ahead. Topic mobile apps improve people quality of life. Speaker names: Jainer Díaz and Andrés Guerra. Okay, good. Who is the Speaker who is the negative? Speaker position affirmative. Who is the Greeting affirmative? Sorry, who is affirmative? Who is affirmative? Who is? ¿Quién es Jainer el Díaz. affirmative? Jainer Okay. Díaz. Okay, Andrés perfect. Guerra, negative. Okay, that's good. Excellent. Greeting and introduction. Technology over the last 50 years has helped society to make life easier and improve the quality of life for people around the world. Simplify work, reducing production time in the companies and unify the world through smartphone application like Facebook and WhatsApp. I am, will explain reason why I read the subject and explain is the reason with hey disagree. Outline your team's case. Simplify and lower the difficulty of the activity of or need that with present. They help us sustain, innovate our lifestyles. Second speaking point. Second speaking point. Low cognitive performance of the person. Sustain for production and increase in the entertainment at depend lifestyles. My first point is sometimes there are tasks and activities that are complex for people, so many of the perfect not to do things as they cannot find solution, though then the application help in the performance of these activities and people feel capable of doing them. For example, with tools like YouTube, which present cooking
videos, many people learn how they could in simple way. Your second point, with the application, you save time because to learn of perform activities of tasks, a lot of learning thing was needed and daily situations are many times against the times so many ads give you the necessary help quickly. For example, the locate useful and city. You only have the activity, the location, and the ad will help you with though your destination. You say time in the study of streets or while looking for physical map, which are difficulty to find today. Your third point, be begging in the contact with this application, your routine lifestyle change. Seeing each ads provides information, activities, news, it's at the my always see or like the same, which allow the person the have better life and more dynamic. For example, of the Facebook, there are many actions, entertainment, yourself, of and the not just the design, you can see variety of publication, present chat message, which allow your talk with your friends about your dates, days experience, or their previous views. Close testing. Charge person, opposition, and the members of the audience in conclusion. Computer technology is the most important tool in communication production and the improvement of the people quality of life, helping all of the have free time and the provide quality employment. Technology at the negative side where it isolates people increase size. Leisure time prevents concentration during the work times, helmet or asset areas in the society. The might, the computer, science, and technology are the most important tools in the last century, but it a lot depends on why he is helping us or hammering us. Te toca, Andrés. Ajá. Bueno, No my de España. position, my position is negative. I disagree because technology is most important tool in the last decades, but it has also generated people to live sociable, helps with illusory time, helps social reception, makes people less produce and lose with the hair commitment in the society. My points are: first point, look cognitive performance of the person. Since people have made use of technology in the recent years when they work, they have lost the ability to solve problems. They do you know look for topics or investigate to learn, but I to get good grades or get out of the problem quickly, producing a facilist attitude. For example, in many academic tasks, students
copy and paste information without first studying. Or days do you not develop new ideas, but repeat that what they say of the internet. My second point is save time for production and increase entertainment. People use applications do your activities in the shortest time possible, but such they no longer occupy that time. They use it to have fun or waste it. I don't want to say that they should have fun, but they don't have a limit. They have a lot of free time, less when perform tasks and just quickly, which, as I said before, they do you get out of that, and they don't invest in the other productive things, but in having fun in the same. For example, there are students who their homework very quickly or poorly because they are watching comedy videos on YouTube. My 30 point. Many people govern their lifestyles regarding what happened on the internet without the use of cell phones, computers, tablets, or other devices. They do not know how the entertaining themselves or their own hobbies. People become very dependent on the device and have to be up to date with what's happening in application, which creates isolation from the real world. For example, at parties or social gathering, people use cell phone. And do you not enjoy it happening in the real world? Charming, opposition, and merriment in the audience. In conclusion, technology is a good tool, but I also depend on the we use in the science using only generates long performance on the person. Social isolation increase elusive time, gain time, and lack concern about the real world. An example of this is when we enter an application like TikTok, with time passes very quickly online, watching elusive videos. Thank you. Okay. Okay. I have a question. Sé que es un tema igual de más compañeros, pero siempre hay algo diferente que rescato. Es cuando dan su punto de vista y lo llevan a su propio contexto. Entonces, aquí una partecita me llama mucho la atención cuando en la parte afirmativa dice, that it's become a solution. Yes, that's it. Let me check. Okay. Do the app are a solution for people nowadays? Application. Las aplicaciones son una solución para la vida, el estilo de vida hoy en día. Yes or not? Yes. Why? Yes. ¿Por qué? Why? Why If application? Cuando preguntamos why, respondemos con because. Okay. Because. Bueno, ya dinero ya.
Bueno, yo tengo aquí algo. They are helpful because they help at the bitter, at the sample of the if that adds are like hammers. They help at the boil, but you can also destroy. It depends know how they are used. O sea, son de mucha ayuda, pero son como las aplicaciones realmente son como los martillos, depende para qué lo uses, para construir o para destruir. Solo depende de nosotros, ¿sí? Porque hay aplicaciones para construir casas, como hay aplicaciones para el ocio y el vicio. Entonces, también depende cómo lo usemos. El uso que le demos. Okay. Correcto. Pero ¿es una solución o no? ¿Es una solución? Yes. Yes, porque, Yes, bueno, yo le respondo en inglés. O sea, la NASA usa la tecnología, las aplicaciones para ir al espacio y hay gente que usa las aplicaciones para ver videos tontos en internet. Por ejemplo. Entonces, sí es o sea, yo digo que las aplicaciones sí son de gran ayuda para todos nosotros, porque sin ellas ahora mismo estuviéramos todavía como hace 100 años realmente. O sea, cuando, por ejemplo, había empleos esclavistas, o sea, lo que ha ayudado la tecnología hoy en día es para que las personas y las aplicaciones, hay personas que ganan dinero con las aplicaciones, o sea, de personas que pasan toda su vida dentro de una mina trabajando más de 20 horas, 15, 17 horas, que prácticamente morían jóvenes, a personas que pueden trabajar desde su cama generando dinero. Ejemplo, los youtubers generan desde su casa y trabajan, no tienen necesidad de una mina a malgastarse la vida y vivir 30, 35 años, que era lo que vivió un minero. O sea, eso es un gran ejemplo y le da mejor calidad de vida a uno. Todo depende de nosotros cómo lo usemos. Pero no podemos, bueno, las personas que están en una mina, pues son opciones que tienen, no cuentan con más opciones del contexto que tienen, ¿cierto? Pero bueno, sí. Todo es necesario, pero a lo que me refiero no son las minas de hoy en día, las minas de hace 100 años, porque las minas de hoy en día tienen control de seguridad y todo lo demás. O sea, eso es un buen trabajo, pero las de hace 100 años era o sea, era algo esclavista y tortura. Sí, o sea, todo es necesario, pero la tecnología ha hecho que los también empleos sean avance más por fáciles. otros Creo métodos. que yo sí convencida que cuando una persona hace una app es de mucha creatividad, independiente si es de ocio, realmente debe gastar un tiempo para programar eso y lograr un resultado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, la cosa es el uso de la persona, porque, o sea, todas las personas nos entretenemos, tenemos ciertos tiempos de entretenimiento, como yo dije ahí, que mucha gente no establece límites, que sí, hay tiempo para todo, pero también hay un tiempo de molestar y hay un tiempo de trabajar. Esa era mi otra pregunta, del límite que no utiliza o que gastamos. Yes. Okay, Kiko, thank you so much, was really good. Ya con esa participación, pues ya estaré revisando en su participación en plataforma. ¿Ok? Ya después usted nos pone sí, claro. La calificación claro. Allá. Sí, claro que bueno. sí. Bueno, listo, thank you, muchas teacher. Gracias. Thank you to you. Really nice. Ok, ¿quién es? Muy bien, excelente, muchachos. Ok, good night. Muy bien, chicos, y mucho ánimo en estos ejercicios que son muy útiles, de verdad. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién continúa? ¿Con quién cerramos este encuentro? Creo que ya se nos alargó un poquito. Ya Jorge y Andrés están listos, Jorge también, Elkin también. Creo que Natalia, Natalia creo que ella también, no sé si participó. Buenas noches. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, aún no he participado, pero ya estoy subiendo la evidencia porque había olvidado pues subirla. Entonces ya estoy en eso. Perfecto. Pero es que tengo un problemita. Claro que se da cuenta.
Es que pues no conseguía o sea, mi compañero no se conectó. Mm, Entonces, pues me preguntaba si podía hacerlo yo sola. claro que sí. Así lo hizo María, no hay problema. Claro que sí. Sí, perfecto, gracias. Necesito ver el archivo y listo. Y creo que Vale, ya te lo envío. terminamos contigo. Ya Elkin y Jorge, al igual que Andrés, creo que ya están ya pasaron, ya se pueden retirar de la sala para no tengan inconvenientes. Profe, qué pena. Yo también hago falta y ya subí el archivo. ¿Quién me habla, por favor? Yo soy, bueno, acá aparezco como Adriana, pero envié el archivo con mi primer nombre, Lizeth Panegra. Ah, perfecto, Lisette. Listo, aquí está Lisette. Dice Adriana Vanegas Barbosa. Claro que aquí estás. Perfecto. Ya voy a descargar tu archivo y voy a buscar el de la compañerita Natalia. Ya lo agregó Natalia. Aún no, es que no se envía, no sé por qué. Debe ser el internet. Lo puedes compartir por el chat, no hay problema. Aquí también tenemos. Ah, ok, dame 5. Ok. Dice, comenzamos contigo. Mientras Natalia está en el proceso. ¿Listo? Bueno, pues Voy a compartir tu pantalla. No, yo estaba compartiendo, no mentira. Voy a mirar tu archivo y lo voy a verificar. Aquí está. Android versus iOS. Is this the topic? Yes or not? Yes. Yes. ¿Puedes ver mi pantalla? Yes. Yes, that's good. Okay, let's start. Good evening. Good evening. Guys, I am Lizeth Panegas. The topic for today's debate is that compare Android versus iOS system. Okay. Your points, I will be speaking about Android cloud service, Android price, Android battery and charging. Your point here is affirmative or negative? Affirmative. Okay. And the second speaker point is iOS lanes, iOS camera, ¿verdad? Camera. Y battery. My first one is cloud service. Android is superior in cloud storage as it offers 15 gigabytes and has cross-platform support and outputs to iCloud with only 5 gigabytes. Also buy additional space. It is cheap, 100 gigabytes per month, $2. Second point is the price of Android. Android offers a great selection of goods at various cost points and compared to iPhone, which always keeps high cost on the device. For example, the iPhone 11 has a price of almost 3 million, and the Xiaomi 11 has a price almost 2 million pesos. My third point is Android battery and the charging. Android device have a much large battery with the last longer
than the regular iPhone. Also offers fast charging and wireless charging capability. En conclusión, the Android system in the evaluating characteristics offers great benefits in relation to quality and price, as a great variety for a type of need. De second también lo digo, sería negative. No, that's it. I have a question for you, Adriana. What it mean EOS? That word, EOS. What it mean? E-I-O-S or EOS. What it mean? ¿Qué significa? Ya busco. No sé, dime. In Spanish, if you want. ¿Cómo está la abreviatura? Okay. I know what is Android, but I don't know what is EOS. I don't know, I never hear about it. EOS. Pues es el sistema operativo de Apple, pero como tal lo que significa cada letra no. ¿Son unas siglas de algo? Como iPhone operativo sistema. Porque en el segundo punto que dices, el second speaker point dice EOS updates, EOS camera, and EOS security. I don't know what it means EOS here. No sé cuál es el significado de EOS. Dímelo en español, por favor. Sistema operativo de iPhone, que señala sistema operativo. Sí. Ok. Good. Sí, porque decía EOS. Son siglas en inglés, en español y traduce System. Okay. Good. Okay. You say that Android version, and what is the best for you? Android or iOS? What is the best for you? Bueno, dice, prefiero por las características más importantes sería iPhone, porque iPhone ofrece mayor seguridad y actualización, que es lo principal de un teléfono, aunque Android ofrezca mejores precios y también más capacidad de almacenamiento en la nube y más, sí, mayor capacidad de tener más aplicaciones. Pero lo más importante, pues, gana ahí. Ok. Sí, porque a veces decimos, cuando las personas conocen estos tipos de temas, dicen, no, yo compro el cell phone o el laptop por el tal sistema operativo, la capacidad, el tipo de velocidad que puede soportar, que puede ofrecerme en el manejo también, tipo de información que yo maneje. Entonces queda una vez así como que eso es un lenguaje muy técnico y muy propio que cada persona en estos procesos de formación que están ustedes deben pues conocer muy claramente. Okay, thank you so much, Adriana. I will estaré updating your grade and thank you so much for your participation. Okay. Thank you, teacher. Okay, bye. Bye. Okay, Natalia, we're going with you. No tengo tu archivo, no sé si los enviaste, no sé, vamos a mirar. Voy aquí a refrescar la página para ver si ya está. Y si en caso que, vamos a ver.
Natalia, ¿estás ahí? Me parece que ya está. Ah, bueno, listo. Voy a mirar. Es la ficha 2348-206. Perfecto, aquí la tengo bien. Listo, Natalia, ya cargo. Aquí está. Jesús Pastor Gómez Porras. Creo que ya sí me encuentro cómo conectar. Ok. Listo, ya tengo tu archivo, ya lo acabo de descargar. Perfecto. Vamos a comenzar. ¿Listo? Y Okay. hoy se nos extendió, pero no problem for me. Vamos a terminar este objetivo y bueno, van a ver tu actividad de qué se trata. ¿Cuál fue el tema que escogiste? Ok. Debate, Natalia. Doris González. ¿Listo? Yes, I'm ready. That's good. Let's start. Go ahead. The impact of Good IT. evening. Good evening. Excuse me? No, go ahead. Go ahead. Go ahead. Okay. Good evening, chairperson and audience. I am Natalia Lopez. The topic for today's debate is the impact of ACT on education. I will be speaking about the advantage about ACT on education, interaction without geographical barriers. My second point is diversity of information. My first point is interaction without geographical barriers. Users of these technologies are almost all the time interacting with each other through forums or social networks. If it is a course coordinated by a teacher, it is not necessary for everyone to be together in a room to be able to interact. Since the internet allows the creation of the discussion forums, and in this way, all the members participate, perdón, son los nervios, even if they are not physically close. Don't worry, aquí solamente estamos For dos example, what? Go ahead, no problem. I can hear you. Continúa, por favor, Natalia. No, continúa, Natalia, no te preocupes. Te estoy escuchando. I'm sorry. For example, a user who lives away from a technological environment, such as in rural areas, is to be able to connect well as a student who has Wi-Fi and a completely technological space. My second point is diversity of information. By accessing the internet, anyone can. This is a great advantage since it does not limit knowledge. And different points of view on a use can be reached.
For example, any type of information, to be videos, photos, scientific data, is easily found with just one click. So it is so advantageable at any time and any. Okay. Natalia. Natalia. Señora, me desconecté. Sí. No, te estaba escuchando. Ay, ¿Qué significa? Ok. Ya me dices la closing statement, ¿ok? Te fuiste antes. Yes. Ok. Ok. ¿Puedes terminar, por favor? Or en dónde iba, o sea, en Second point. Second point. My second point is diversity of information. Okay. By accessing the internet, anyone can. This a great advantage since it does not limit knowledge to a textbook or a teacher in the classroom. In addition to the fact that source and opinions can be contrasted and different points of view on a use can be reached. For example, any type of information, be it videos, photos, scientific data, it's easily found with just one click. So it is able at any time and any way. In conclusion, ACTs allow many users to connect and have at their disposal any type of document or information at the fingertip. That's all. Thank you so much. Oh, thank you to you. Si finalizaste, muy bien. Natalia, te tengo una pregunta. ¿Qué significa ICT? ICT means information and communication technologies. Okay. Okay, perfect. I just say that on education. Okay, that's good. So son las siglas en inglés de ICT. Okay, all the information was really good. You give an important point, and I love it. That was the diversities of information. You consider that this diversity of information? ¿Hay una diversidad de información? ¿Sí? Excuse me, I can. Hay una diversidad de información que no tiene límite en el conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es esa diversidad? ¿Cuál será esa diversidad de la información? ¿Cuál es esa diversidad que me habla de la información? ¿Cuál es esa diversidad que me habla en la información? ¿Cuál es esa diversidad? ¿Cuál sería? Ok. La diversidad. I say that. Ay, no sé cómo se dice en inglés. A ver. The diversity of information means things like any data about
very topics. O sea, es que no sé cómo decirlo en inglés. O sea, quiere decir como la variedad de información en cada contexto. O sea, digamos que tenemos información de todo tipo, desde cómo preparar una comida hasta cómo construir un edificio, cosas así. ¿Hola? Hello. ¿Cuál es la diversidad Hola. de esa información, Natalia? ¿Cuál es la diversidad de la información? ¿No me escuchaste lo que dije ahorita? No, no te escucho. Creo que se fue la señal. Sí. Ah, lamento. Bueno, entonces, decía que la diversidad de información quiere decir que tenemos tantos temas a nuestra disposición, o sea, ya sea como cómo preparar comida, así sea, no sé, arroz, o cuáles son los síntomas de alguna enfermedad, o cómo construir algo. O sea, digamos, ese tipo de diversidad, como hay mucho por investigar, o sea, sí. Hay cualquier respuesta cualquier pregunta que tengamos, la podemos pues abrir Google, buscar. Ok. Listo, Natalia. Entonces, como que tienes mala conexión, entonces, muchas gracias. Ya, entonces pasaré tu calificación en la actividad. Perfecto. ¿Listo? Excelente. Muchas gracias. Thank you so much. You're Good so night. welcome. Good evening to you. No voy a hacer retroalimentación en las actividades porque ya la trabajamos aquí en línea. Simplemente voy a colocar calificación de la aprobación de la actividad sin retroalimentación porque lo trabajamos acá. ¿Listo? Okay. Bueno, pues, profe Doris, creo que se nos alargó un poquito, pero bueno, ese era el objetivo, que los chicos participaran. Sí, tranquila. Profe, me está escribiendo un aprendiz que es que él está estudiando por las noches. Acabo de llegar de la U. Yo le dije que se conectara. Creo que hasta ¿Quién es? ya los compañeros participaron. Luis Eduardo Ruz. No lo Luis Eduardo conectaba. Ruz. Ah, ok. ¿Con quién estaba en participación? No, pues ellos trabajan en equipo con Nicolás y con Ana María, pero pues como era por parejas, Perfecto. me imagino que quedó solita. Ah, Ya le ok. dije que se conectara. Y que mande la actividad para Dame un tener el segundo. archivo. Ok, ya le di. Listo, Profe, profe, a esta gracias, ya le di. actividad no le da retroalimentación porque ya lo estamos trabajando aquí en línea, ¿ok? Solamente voy a calificar directamente en la página, ¿yo? Listo. Lo esperamos, aunque también está conectado Yesid. Y Yesid. Ya se acabó ya se conectó, profe. ¿Y así no ha participado? No, y está conectado y tiene su actividad enviada. No sé si querrá participar. Ya Aquí le hablo, profe. Aquí Listo, tengo ya. su archivo descargado también. Él también está trabajando solo. Okay. Yes. Mira. ¿Hello? Okay. ¿Quién habla, por favor?
No sé, seguramente. Es Jessy, profe, no sé si es que no tiene buena comunicación. Sí, eso estoy viendo. Ya que tengo su archivo aquí descargado. Jessy, ¿nos escuchas? Sí, señora. Jessy. Ah, ya te escuchamos. Yo te escucho ya bien. Okay. Buenas noches. Listo. Jessy. Sí, sí, sí. Yo no lo escucho. Yo lo escuché, pero después ya no lo escuché más. No, estaba preguntando si se escuchaba. Ya, a decir esto te escucho bien. Sí. Good morning. Okay, good evening. Tu topic, voy a compartir tu topic. Un momentico por acá. Compartir la pantalla y verificar el archivo que nos compartiste en plataforma. Ahí tenía un archivo. Y tu archivo es este. Should all software be open source? Ok, tenemos este archivo tuyo. ¿Listo? Ok, go ahead. My position is affirmative. Okay. I am the top. Is that my points? I will be speaking about it is desirable that also free the importance of protecting the information being transmitted. Or well, the advantage of software freedom. My first point is it is not convenient for all software to be free because it is important to take care of the products created and to avoid their illegal use. My argument, facts you see about scams on the web or through technological means. For example, phishing or spoofing is when fraudsters use fake emails, text messages, or an imitation website to try to steal your personal information or identity. Second point, the importance of protecting the information being transmitted. Argument, protect
formatting the information helps the reader to receive only the truth. For example, when you have a news website, it is important to give only the truth and not allow anyone to change it. Third point, the advantage of software freedom. Argument on one advantage is the download or usage costs. Allows to contribute to the evolution of a software. Example, free software such as MySQL for database. Other wikis such as Wikipedia, which allows you to contribute to your archives. Conclusion, free software is cheap and allows its evolution through user contributions. Second speaker. Claro, te estoy escuchando. Okay. On it is no, the second speaker not, because you give your point that is affirmative, where you're talking about the software be open source. Yes, I have a question for you because I read something interesting here. Leí algo muy interesante, una de las cosas que vi en tu phishing or spoofing. They are standing, yes. Phishing, se pronuncia así, phishing. Phishing. Okay, or spoofing, that's it. Todo el tiempo estamos escuchando fake mails, pero nunca había visto esas palabritas técnicas, ¿cierto? ¿Esas palabritas las utilizan ustedes o son las que traducen lo que son fake emails? That's it. In your first point, at the end of the chart, al final del cuadro, tu primer punto dice, give example, facts or figures, phishing or spoofing. Y nos dices aquí que cuando fraudsters use fake emails, text message, or an imitation website to try to steal your personal information or identify. Esos son los términos técnicos para eso, ¿sí? Sí, lo voy a decir en español. En español, no te preocupes. La libertad dice que es ¿Tú lo encontraste? por ejemplo, hace un tiempo que podía hacer inversión de pues en mi caso no hice esa inversión. Okay. Te escuché cortadito, pero alcancé. ¿Listo? Jessie, muchas gracias. Ya estaré evaluando tu participación en esa actividad. Thank you so much. Okay? Muchas gracias. Bye. Bye. Okay. ¿Con quién tenemos aquí? A Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Jorge. Teacher, I would like to
I'm going to speak something. I would like to you listen to me, please. Yeah, I will, no problem. But I don't have your file. No tengo tu archivo. No sé qué Yes, punto vas a conversar. about that. Teacher, I would like to speak with you because I can do the work because I work every week and study the rest of the time. I going to speak about that because I would like to ask you see if you can give me other opportunity to that word. Okay, no problem. Of it can to do something about if I can do a video or no. Yeah, I think it's better for me to have first your activity, your file, and identify what was your topic about. Yes, because I don't know what your topic about in the activity. I don't have the file. Please don't do the activity and send me in the same space where you're going to send the activity and a link explaining with an audio, no video, just an audio, okay? Okay. You Le got envió it? la. ¿Lo entendiste? Yes. Te explico. Me gustaría primero tener archivo de conocer el tema que vas a trabajar, que te está trabajando, ¿cierto? Me dice que no lo tienes. Entonces, mandas en el mismo archivo, mandas por favor el link de ese audio de acuerdo a la actividad, perdón, del speaking para hacerte alguna pregunta. Entonces, no te puedo hacer pregunta. Te voy a hacer una pregunta cuando te haga el feedback de la actividad, te haré una pregunta y me la vas a responder y después que me la respondas, te pongo la nota actualizada. ¿Listo? ¿Te parece? Okay. Thank you, teacher. Thank you very Okay, much. you're so welcome. Please. Or no. Okay, no problem. Go ahead. ¿Cuándo vas a enviar la actividad? ¿Cuándo la enviarás? Y el sábado. ¿Puedo? Okay, perfecto. No hay problema. Okay, Luis, no hay problema. Go ahead. Listo, me envías, entonces quedamos así con tu participación. Perfecto, Luis. Listo, teacher, gracias. Oh, you're welcome. Have a really nice night, teacher Doris. Yo creo que finalizamos con Luis. Listo, profe, muchas gracias a usted. Es que Okay. respondaba en inglés, dije. No, usted también me puede tener. Usted me decía a mí, respóndame en inglés. Usted es un aprendiz más, responda. Sí, estoy aprendiendo. Voy a tener la grabación, profe. Muchas gracias.